Buenas noches, soy Fernando Franco. Llevo como unos 20 años trabajando como montador, he hecho cerca de 30 películas, también he dirigido cortometrajes, largometrajes 2, La herida y morir, y empieza Días de cine. Entre nosotras, Bárbara Suková protagoniza la película francesa candidata a los Oscars. En un año de cosecha excepcional, repasamos los documentales que aspiran a los Goya. Llega a las pantallas la película mexicana Nuevo Orden, una distopía social en medio de la distopía pandémica. Por favor, baje el arma. Bueno, pues la claqueta para mí tiene como dos connotaciones, ¿no? Por un lado, como montador, es ese elemento que veo todo el rato cuando estoy montando una película y que cada vez que la dan y cada vez que suena es como ese momento en el que ya dejas de parpadear prácticamente, empiezas a ver qué es lo que sucede en la toma. Y luego como director, pues claro, tiene esa cosa simbólica de que ese proyecto al que le has dedicado mucho tiempo, quizá la escritura, documentación, ensayos o lo que sea, ya cuando ya ves la claqueta y tiene tu nombre puesto, el del director de foto, el título de la película, pues ya sabes que eso por fin se va a hacer realidad. Así que nada, pongo aquí mi nombre. Me ha quedado con letra de niño de 8 años. Una boda de copetín con lo más surtido de la clase alta mexicana y una incontrolada manifestación de la clase obrera transcurren simultáneamente y a pocos metros de separación, como mundos desconectados que van a colisionar de manera violenta. Por favor, baje el arma. Esa clase privilegiada que vive en una burbuja y que está muy contenta viviendo con sus excesos y ciega a los problemas de los demás, sin empatía. Entonces, ¿para qué cambiar si estoy feliz? Claramente viene el cambio obligado y casi podemos decir que se lo han buscado. Ok, llévate lo que quieras, mira. Pero por favor, baje el arma. Es el punto de partida de Nuevo Orden, despiadado film de Michel Franco, que se estrena esta semana tras ganarse, entre otros galardones, el premio del Gran Jurado en el Festival de Venecia o recientemente el de Mejor Película Latinoamericana en los Forqué. Hola, ¿cómo estás? ¿Y Elisa? Está en el hospital. ¿Qué tiene? Le van a cambiar una válvula del corazón y vine a pedirle ayuda a tus papás. Sin concesiones para la platea, el director maneja su claqueta como una guadaña que cercena tanto a ricos como a pobres en una contienda en la que ninguna clase social parece ganar, cuando el ejército y la dictadura militar toman las riendas de un país. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. En lugar de atender las razones por las que hay descontento social, se está buscando cómo apagar los levantamientos sociales cuando lleguen. Creo que es justo el enfoque equivocado. Vamos con Elisa. Pásame. Alimentación básica y algunas misceláneas, eso indica que Agarré mi tarjeta de crédito, la voy a llevar al hospital. alimentos básicos. Para que visualicemos este desastre, la cámara sigue a la novia de esta boda y a los antiguos criados de su familia, confinados en la zona cero de este golpe de Estado. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regrésese a su casa. Lo que le sigue es un desfile de abusos, tortura, violación y muerte. Mostré la menor cantidad de violencia posible, aunque parece que es mucha, pero si te fijas, casi siempre corto cuando la violencia está empezando. Nunca se debe disfrutar la violencia en Nuevo Orden. Eso sería vulgar y creo que ese cometido se ha logrado. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Un puñetazo en el plexo del espectador y todo un aviso a navegantes del creciente extremismo que se cocina en la política internacional. Creo que nadie puede dudar que el descontento predomina en todo el mundo y que las cosas están a punto de explotar. Yo simplemente retrato el momento en el que eso sucede. Tienes pintura verde en la chamarra. La marea verde de manifestantes, color asociado con buenas causas, provoca en Nuevo Orden un caos que divide la ciudad físicamente y las entrañas de la sociedad.
Ni la elección del color, ni comenzar con el sumum de las ceremonias sociales son casualidad, pues el trabajo de Franco, curioso apellido para denunciar las dictaduras, no da puntada sin hilo. Déjenos pasar, es urgente. No hay paso, retírese. ¿Y por dónde me voy a Periférico? Retírese, no hay paso. Quería hacer una película, no digo que encontré el hilo negro, pero que no hemos visto, y sin embargo, claro que hay referencias y muchos guiños a películas que me gustan. Sin duda, las mayores influencias de Nuevo Orden vengan del cine del realizador Costa Gabras y del descenso al terror militar de Gillo Pontecorvo en su brutal La batalla de Argel. Todos los que mencionaste, La batalla de Argel y de Pontecorvo me parece una obra maestra, que fue referencia, lo digo con humildad obviamente, Vergüenza de Bergman. De Buñuel muchas películas, Los Olvidados, Viridiana. El cine político de Costa Gabras, aunque Nuevo Orden hizo un esfuerzo por no ponerle nombre y apellido a todo. También hubo referentes literarios de Saramago, por ejemplo, ensayos sobre la ceguera y sobre la lucidez, de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Todo está bien. Claro ejemplo del acertado nuevo cine mexicano del primer cuarto de este siglo, este viaje de una niña bien al infierno de la opresión, esta Alicia en el país de la ultraderecha, ¿Tampoco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. resulta pavoroso, pero también magnético. Todo un relato de anticipación que desgraciadamente puede estar sucediendo en este mismo instante en alguna parte del globo. ¿Qué se te ofrece? ¿Saben qué oficina están dando los permisos de trabajo? No, aquí no sabemos nada, retírate. ¿Entonces a dónde voy? No sé, no me importa, retírate. Elegir un montador es complicado porque siempre trabaja con material ajeno y, claro, a veces ese material está mejor, a veces está peor. Si tuviese que quedarme con alguien, diría Walter Murch, porque, bueno, sus trabajos son fantásticos y aparte, como teórico del montaje, me parece que sus libros son fundamentales. Y también me quedaría con Thelma Schoonmaker, la montadora de Scorsese, justamente por el uso del ritmo y la poca atención que le presta a la continuidad, que es una cosa que a mí me parece fundamental en el montaje, ritmo por encima de continuidad. En la cinefilia mundial, desde hace unas décadas, el cine mexicano ocupa una posición privilegiada. De hecho, no solo es habitual que festivales internacionales prestigiosos siempre seleccionen un buen puñado de películas del país latino, sino que extraña cuando su producción no está presente en estos certámenes. En algún momento se acuñó el término nuevo cine mexicano, que no ha sido revisado y que funciona como un cajón desastre en el que a día de hoy cabe una variedad de propuestas artísticas y comerciales tan amplia y rica que ya no parece muy sensato constreñirla en un término cerrado. Cine social, neorrealista, experimental, de terror, ciencia ficción, animación, documental. Como que cada 5 años dicen el nuevo cine mexicano cuando salen películas que impactan mucho en festivales, pero es el mismo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Quién es esta niña? Me la encontré. Lo que pasa es que es un país de muchas óperas primas, como que la prensa y la gente tiende a llamar el nuevo cine mexicano cada vez que sale una ola de cineastas que impactan mucho, y ahorita hay 3, 4 películas que han ganado muchos premios y que han hecho mucho ruido, entonces el nuevo cine mexicano, ¿no? Se fueron una semana después. Pero ya pasaron 2 meses. Pero todo este fervor creativo sí tuvo un origen claro e identificable. El nuevo cine mexicano tiene una raíz de gente que se sacó la cámara a filmar, no directamente, antes que esperar a una compañía que te aceptara un proyecto y tuviera que pasar por todos los trámites burocráticos que hay. Esa generación que empezó a hacer las cosas diferentes en todos los sentidos. Sí, definitivamente el mariachi arrasó con todas las posibilidades y fue alguien sacando una cámara y siendo capaz de contar una historia muy bien contada. Estoy fingiendo, Tomás. Estoy fingiendo. En la vertiente autoral más generalista encontramos a los llamados tres alegres compadres, es decir, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Yo sí
creo que el parteaguas, cuando se empieza a hablar de un renacimiento, en el 2000, cuando Amores Perros tiene esta superproyección por haber ganado la Cámara de Oro en Cannes y demás. Interesaba que tuviera una interacción entre las historias, ¿no? Porque si no iban a acabar siendo 3 cortometrajes, era lo que estaba sucediendo en un principio, eran como 3 historias y eran como, pues, vamos a hacer 3 historias para una película, pero eran 3 historias, eran 3 cortometrajes. Y bueno, fue un trabajo de 3 años, ¿no? Esa es como la fecha, ¿no? Como el 2000. El milenio sí marcó mucho en cuanto a atención del cine mexicano, del propio público y también de los festivales, ¿no? Que otra vez se interesaban en quién está haciendo cine y ahí empieza a colarse también la beta del cine de autor, que son Regadas, Amate Escalante, que son un cine totalmente distinto, ¿no? ¿Qué crees que no me di cuenta con la cara que me veías en el aeropuerto, Marcos? ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa, Marcos. Es que mi mujer y yo secuestramos un bebé y se nos murió en la mañana. Hago películas sobre la contradicción humana, personal y ampliada en el momento que hay parejas de por medio o más de una persona. ¿Mi mamá quieres? The best director is Amat Escalante for Heli. No es un cine que se vaya a recuperar en taquilla. Vamos, las películas de Amat Escalante, yo creo que muy poca gente las conoce. La propia Eli, que ganó el premio a Mejor Director, vamos, es una película muy dura y habla de cosas que quizá a los mexicanos no les gusta ver. Ese es otro tema, ¿no? Que estamos ya tan hasta el cuello de violencia que vemos en las noticias, que vemos todo el día, que pues mucha gente quiere ir al cine para ver otras cosas. Si yo no les digo la verdad, quién sabe qué le vaya a pasar a mi hermano. Siento que además de la mirada periodística y mirada televisiva en los medios, también es importante tener estas miradas más personales de lo que está pasando en el país donde uno vive, ¿no? ¿Iban a hacerse ricos en los Estados Unidos? Ya no llegaron. Vamos. Si piensas, por ejemplo, que es bien interesante, el debut de Cuarón o el debut de Guillermo del Toro no tocan esos temas. O sea, es un México de otra época, ¿no? El de Cuarón, el tema central es el VIH, ¿no? De Guillermo del Toro, bueno, ciencia ficción particular, pero no tocan esos temas porque esos temas no estaban presentes de la manera en que están presentes ahorita y de la forma tan dolorosa en que están ahorita esas cosas en México. Entonces creo que pues, al final de cuentas esos son los temas que cruzan la cinematografía. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen, o sea, son que entre más muertos, más chavos, tengo tantos muertos atrás de mí. El narco, de la violencia de género en el caso de las mujeres, de los desaparecidos, de la pobreza, de los indígenas. Se está empezando a ver mucho cine indígena, que es la película que yo produje, Nudo Mixteco, está dirigida por una directora indígena. Y pues los indígenas empiezan a tener voz, hay como un salir a flote las lenguas originarias. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos sirvienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Y Karol G! Hay mucho clasismo y hay mucho racismo en México y hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo porque si no vemos eso de frente tampoco vamos a poder entender por qué muchas películas no tienen la proyección que tendrían las comedias románticas, en donde los protagonistas siempre son rubios y perfectos y guapos. Porque parece que ahí todo es clase media acomodada que vive en una burbuja, como es en el país en realidad. A lo mejor sí es un reflejo de cierta parte del país. Está el fenómeno de Yalitza Aparicio, ¿no? Que yo creo que es quien ha puesto ella y la película Roma todo este tema, ¿no? Por un lado, la película, bueno, tuvo como unas reacciones muy encontradas aquí en México, ¿no? Hay quien sí lo veía como una reflexión sobre cómo mujeres como el personaje de Cleo pasan desapercibidas vidas enteras dentro de familias mexicanas, ¿no? Y son quienes la sostienen, ¿no? Y hay quien la veía como una mirada muy condescendiente de Alfonso Cuarón, quien no, en fin, ¿no? Hay toda esta discusión, pero lo que te quiero decir es que finalmente Yalitza sí tuvo un impacto tremendo, ¿no? Bueno, la nominación al Oscar, ¿qué te puedo decir? Y eso también despertó aquí una especie como de, ¿no? Como de, pero no es actriz, como una especie de molestia, porque
por el hecho de que una chica con una belleza contundente, pero de rasgos indígenas, tuviera tal proyección. ¿Vos podés quedarte con mi bebé en lo que yo me doy una duchita rapidísima? Hasta hace muy pocos años ha empezado a tocarse el tema y han aparecido protagonistas también, como la protagonista de La Camarista, ¿no? ¿Así te llamas? Sí, ¿qué tiene? Los Olvidados. Los Olvidados y Buñuel, sí, totalmente. ¿Ya no me regala un cigarrito? No mantengo vagos. Toca este tema de la pobreza de México, que en esa época no se tocaba así, ¿no? O sea, porque hay películas de pobres, pero estas películas de pobres melodramáticas, donde los pobres son buenos, buenísimos, buenísimos, ¿no? Y son víctimas, ese tipo de cine, ¿no? Que películas así. Los Olvidados es una película mucho más cruda. Sí, de entrada, pues es como, creo, uno de los grandes referentes de la cinematografía nacional para todos los que hacemos cine. Ripstein trabajó con Buñuel, ¿no? Y luego con Ripstein trabajó, ¿no? Entonces, como, digamos, como una herencia de Buñuel que está viva todavía en Ripstein, por así decirlo, ¿no? Lo que pasó con Buñuel fue además que habló de algo que no se hablaba, que era este otro lado, de este otro México. Justamente este cine del que te mencionaba, el cine como de los 30, 40, 50, siempre presentaba dos lados, ¿no? Como un campo idílico en donde todo el mundo era feliz y los charros cantaban y demás, o una ciudad que, pues sí, en los 50 se pretendía que México ya estaba entrando a la modernidad y con este presidente que existía, Miguel Alemán, y de pronto sale Buñuel con una película en donde tal cual, ese es el primer plano de la película, ¿no? Debajo de toda esta ciudad que se pretende moderna y demás, está esto, ¿no? Y eso cayó muy mal en su momento, no sé si lo sepas, pero se le tachó como de una especie de traidor, o sea, la película no se exhibió en México, porque estaba en un primer momento, porque vamos, era muy incómoda. Según lo que nos enseñó papá, tú eres el que sigue. Tenemos que prolongar el rito y dirigir a la familia. Una película que me hubiese gustado hacer o firmar, diría que cualquier película de la factoría de Andy Warhol, por el resultado, por ejemplo Chelsea Girls, que es una película que me gusta mucho, pero también por el hecho de haber estado ahí pues con Nico, la Velvet, etcétera, haciendo una película como aquella. Bueno, la pasada semana nos dejaba ese gran director de fotografía que fue Giuseppe Rotunno, que trabajó con gente como Visconti o con Federico Fellini. Un director que vemos películas como Rocco y sus hermanos, El gato pardo y las películas con Fellini desde El satiricón del año 69. Giuseppe Rotunno contaba una anécdota muy divertida sobre sus rodajes con Fellini. Federico in un modo particolare, perché qualunque film abbiamo girato di qualsiasi tipo, siamo sempre andati a Rimini a fare sopralluoghi. Ya sabes que siempre os recomendamos ir al cine con todas las medidas de seguridad que tienen las salas, es un sitio perfectamente seguro para ir. ¿Qué película recomendamos esta semana? La chica del brazalete, que fue preestreno de Días de Cine la pasada semana, que es una película de esas de juicios en la que el director apuesta por un punto de vista de los padres para dejarnos en la duda de si la protagonista es o no la asesina de su amiga. Y como sabemos que no en todas las ciudades donde nos veis hay películas para ver en cine, pues el Video On Demand soluciona ese problema. ¿Qué película recomendamos en Video On Demand? Esa nueva película de Paul Greengrass con Tom Hanks de protagonista, que es un western fordiano, que es Noticias del Gran Mundo, una película estupenda del director de Los Casos Bourne o de Capitán Phillips, también con Tom Hanks. Y aquí en Cineteca, en esta sala Azcona, donde siempre podéis ver estupendas películas, el próximo día 24, miércoles, vais a tener una ocasión de ver dos películas estupendas. Una es de Robert Bresson, Al azar de Baltasar, y la otra es Fargo, de los hermanos Coen, que cumple 25 años, y a su alrededor se están poniendo aquí toda una serie de películas que evocan ese universo de Fargo. No olvidéis que la serie Fargo, en 3 temporadas, recrea de forma inmejorable el universo gélido y lleno de asesinatos de la ciudad de Minnesota. Y hasta el 30 de abril tenéis abierto el plazo de inscripción para la 5ª edición de los premios Bonobo, que son unos premios que quieren potenciar la mirada original sobre todo lo que significa el erotismo, tanto en cine como en poesía, como en escritos. El único límite es que los trabajos presentados no contengan violencia ni hacia personas ni hacia animales y que en ningún caso aparezca la imagen de un menor.
9.000 euros en premios para las diferentes categorías: cortometrajes, relatos, audiorelatos, ilustración, música y poesía. Los premios de mayor cuantía, eso sí, son para los cortometrajes. Vamos con nuestros libros, y en esta ocasión es La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita. La argentinita fue esa mujer, una de las dos, que dio nombre artístico a Imperio Argentina. Una fue Pastora Imperio y otra, la argentinita, que nació en Argentina, fue una niña prodigio. Como dice Felipe Cabrerizo, un texto muy bien documentado y cosa que tanto se agradece en este género, escrito con una voluntad literaria que da brillo a su lectura. Bailó, cantó y hasta hizo cine. Fue amiga de dos grandes toreros como Ignacio Sánchez Mejías y Joselito el Gallo, y amiga de Federico García Lorca, una mujer adelantada a su tiempo, republicana, y este libro nos cuenta todo sobre ella, la argentinita. Esta semana nos han dejado dos nombres importantes de nuestro cine, Antonio Jiménez Rico y Juan Antonio Porto. Los dos comenzaron sus carreras en la década de los 60 escribiendo y dirigiendo cortometrajes, y casualmente ambos finalizaron sus trabajos en 2008. Yo he hecho el cine que he podido, o sea, casi nunca he hecho el cine que he querido. Casi todas las películas que dirigió Jiménez Rico fueron de encargo, que se tomó como un reto para imprimir su sello personal. Adaptó varias novelas, sobre todo de Miguel Delibes, cuyo relato le emocionaba. Retrato de familia, El disputado voto del señor Cayo, Las ratas, con Jarrapellejos ganó un Goya, y Vestida de azul fue probablemente su mejor obra, el primer documental sobre transexualidad realizado en España en 1983. Fue productor, guionista, director, presidente de la Academia de Cine, aunque sobre todo se consideraba un contador de historias. Para mí el cine, desde pequeñito, fue una pasión. Nacido en Burgos en 1938, estudió Derecho y Periodismo y recibió, entre otros reconocimientos, la Espiga de Honor en la Seminci. Colaboró asiduamente en el programa Qué grande es el cine, igual que Juan Antonio Porto, uno de los guionistas claves de nuestra historia, que además fue crítico cinematográfico. Y recuerdo el tono crepuscular que correspondía a un relato de seres marginados. El bosque del lobo de Pedro Olea, La regenta de Gonzalo Suárez, El perro de Isasi Isasmendi, la serie La forja de un rebelde de Mario Camus o Beltenebros y El crimen de Cuenca de Pilar Miró figuran entre sus guiones más destacados. Yo cuando termino de escribir un guión, que en realidad no lo termino nunca, porque cuando ya está hecha la película le sigo dando vueltas. Nacido en A Coruña en 1937, fue profesor en la Escuela de Cine y en la Universidad Complutense, donde muchos de sus alumnos le recuerdan como un maestro apasionado. Yo lo he pasado y además hay una cosa impagable. He vuelto a la infancia. Dos figuras significativas de nuestro cine han fallecido. Su recuerdo y sus obras perdurarán para siempre. Así fantaseando, si pudiese elegir una actriz de la historia del cine con la que me hubiese gustado rodar, sería Ana Karina, porque la tengo muy conectada con mi recuerdo de las primeras películas que vi de Godard y con esa presencia, digamos, que tiene, que está llena de frescura y que me gusta muchísimo. Encantado. Encantada. La señora Dorn es mi vecina. Sí, mi apartamento es igual que el de la señora Girard y me gustaría conocer su opinión de experto. Se estrena la producción francesa Entre nosotras, primer largometraje del italiano Filippo Meneghetti, una sigilosa y fascinante historia de amor entre dos mujeres mayores que ven truncados sus proyectos de felicidad por las convenciones sociales, las presiones familiares y un inoportuno percance cardiovascular. ¿Cómo es que no vendes el apartamento? El señor Bremont me ha dicho que ya no estás interesada. Una propuesta fascinante de inusual solidez en un debutante que acaba de pasar el primer corte para los Oscars de este año en la categoría de Mejor Película Extranjera y acumula premios en festivales y nominaciones a los César y a los Globos de Oro. Señor Bremont, ¿tiene algún problema con las tortilleras? ¿Perdón? Tortilleras, machorras. ¿Las lesbianas le suponen un problema? Pues no. ¿Lo ves, Mado? Visité a un amigo en Verona que me habló de dos vecinas, dos mujeres que se quedaron viudas casi al mismo tiempo, y para hacerse compañía vivían con las puertas de las dos casas en el mismo descansillo siempre abiertas, así que crearon un solo espacio de vida. Aunque no tenía que ver con la película, algo me hizo clic.
me pareció una metáfora bastante sencilla y cotidiana para contar la historia de exclusión y autocensura en la que estaba pensando. Durante años he intentado encontrar el ángulo idóneo para contarla y la fuerza visual para transmitir lo que pasa en el interior de los personajes. ¿No te acuerdas? Míranos. No quería que fuera un melodrama. Consideré desde el principio que el thriller, los elementos de thriller, serían útiles para contar esta historia en la que el amor es un sentimiento complejo. No quería hablar de un amor idílico. Quería contar la angustia, la obsesión, la pérdida. Un amor que se mostrara más por la falta del otro que por la presencia. Para eso el thriller es útil. Quería que, pese a que habla de personas mayores, de la enfermedad, resultara una experiencia comprometedora para el espectador. Señora Girard, ha venido su vecina a verla. Madeleine, no puede hablar, lo siento. Había que creerse el amor, creerse los personajes, creer que todo esto existe. Así que tuve la suerte de que Bárbara Suková, Martín Chevalier y Lea Drucker confiaran en mí y pusieran al servicio de esta historia todo su talento. Quería deciros que os quiero. Que estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa de que estéis aquí los tres conmigo. Bárbara y Martín fueron muy valientes, porque desde nuestra primera conversación hablamos de que íbamos a rodar casi sin maquillaje, en primerísimos planos, y eso ha sido fundamental. No fuiste capaz, ¿verdad? Intenté decírselo, lo intenté. Siempre me estás poniendo la misma excusa. Nina. Nina. Tenía una lista de unas 10 películas que veía con mis colaboradores, porque el cine es una lengua, pero no es fácil verbalizarla, así que las veíamos juntos para crear un vocabulario común, para hacer referencias entre nosotros a una escena o a un plano, a una sensación o a una emoción. Así manejamos, por ejemplo, una jornada particular de Ettore Scola, películas de Bong Joon-ho o La conversación de Coppola, que yo adoro. Cosas muy diferentes. Vamos a llevarla a su casa. No, de ningún Contrataremos modo. a otra Eso no asistente. es posible. ¿No ves que no está bien? No lo entiendes. No puede volver a su apartamento. La idea de que esta película se vea en Nueva Zelanda, en Japón o en España me conmueve y me dice que cuando metes el dedo en algo, en un relato que falta, en un relato que habla de cosas que existen en la sociedad, que bullen en la sociedad, es un gran regalo. Es el Coliseo. Qué raro, esa mujer se parece a la señora Adorno. Un actor que me ha fascinado y que veo sus películas independientemente que sean buenas o malas solo por verlo actuar, porque me gusta mucho, es Robert Mitchum y me hubiese encantado obviamente haber podido rodar con él. Hay un tío que está mirando la luna de noche. Hay una nube que pasa delante de la luna. La mujer tiene un tío detrás, saca una navaja y le corta el ojo. Y sale un montón de líquido dentro del ojo. Creo que la vi cuando tenía 12 años, 11 años. Una primera vez, pero esa es una de las raras películas que uno puede ver repetición toda su vida. Es corta y está escrita como un lenguaje que es el lenguaje de los sueños. Todo se encadena de manera instintiva, pero no lógica, y cada vez que la ves te parece que estás redescubriendo la película. La habré visto 100 veces ya. Les enfants sont la voix du monde. Au nom de tous nos orphelins, merci de votre support. El cuarto largometraje del canadiense Jean-Philippe Duval, primero en estrenarse en España, es un melodrama de mujeres con telón de fondo trágico y resonancias históricas
que debería de encantar a Pedro Almodóvar porque está en la línea de algunos de sus trabajos. C'est la première fois que vous venez au Vietnam? Oui. En síntesis, podríamos decir que 14 días, 12 noches trata del encuentro sanador de dos madres, vietnamita y canadiense, vinculadas por una hija común. La primera porque se vio obligada a entregarla y la segunda porque fue quien la adoptó. Vous avez des enfants? Non. Vous? Tras la muerte accidental de su hija a la edad de 17 años, la madre canadiense emprende un viaje en busca de sus raíces, con la intención de depositar las cenizas en su tierra natal, Vietnam. Allí conoce a la madre natural y se enfrenta a la abrumadora tarea de comunicarle la noticia y compartir con ella el dolor. Est-ce que vous fumez? Oui. Moi, normalement, je fume pas avec les clients. Mais il n'y a pas personne qui va vous dénoncer ici. Surtout pas moi. Jean-Philippe Duval desarrolla con extremada delicadeza y total empatía hacia las mujeres, con un ritmo sosegado y contemplativo, la cálida relación que se establece entre ambas madres, preservando, comprensivo, el secreto que la adoptiva alberga, incapaz de revelar su desconsuelo a la madre biológica. Vous avez des questions sur notre itinéraire des prochains jours? Non, je vous fais confiance, c'est vous qui savez. L'orignal? Oui, l'orignal. C'est gros. C'est beau et laid à la fois, ça dépend. En las distintas capas de lectura de 14 días, 12 noches, además del tormento de las madres, están las profundas heridas y el resentimiento que el pasado colonial sembró en la población vietnamita superviviente a las guerras, los prejuicios raciales y el repudio familiar por razones culturales. Quand on voit que tout se répète jour après jour, pour moi, c'est ça Dieu. Vous êtes bouddhiste? Je suis scientifique, océanographe. Por debajo de todo ello, la ceremonia del duelo presidida por la necesidad del perdón y la comprensión, en un intenso y sereno drama intimista enmarcado en la belleza y el contraste de dos paisajes. Dans le Nord, dès qu'on ouvre nos portes, c'est comme si on ouvrait nos cœurs. Par contre, si on nous fait du mal, eh ben, on est un peu rancunier. Eres director, eres montador, eres cinéfilo, un friki, Bueno, profesor. Profesor también, sí. Y seguramente algunas cosas más. También produzco y escribo, sí. Sí. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme. ¿Qué es el cine para ti? Mi vida, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, desde muy pequeñito ya me picó el gusanillo de que quería hacer cine y todo de alguna manera fue orientado. Mis padres también me apoyaron mucho en eso, ¿no? A ver películas, leer y tal, ¿no? Entonces, pues eso, produzco, dirijo, monto, escribo, doy clases, intento ayudar a otra gente que está empezando también a hacer cine. Entonces, aunque mi vida son más cosas aparte de eso, no es que sea solo un friki del cine, pero claro, al final acaba empapándolo todo. Yo era un renacuajo y me llevaron a ver a la Alerta Roja Neptuno hundido, que por cierto no he vuelto a ver. Salí del cine como pensando y como queriendo dedicarme a eso. O sea, yo nunca quise ser ni astronauta ni nada. O sea, fue ver eso y decir quiero hacer cine. Y hacer cine, yo creo que desde el principio siempre con la idea como de hacerlo desde detrás. Era como, ¿cómo se hace esto, no? O sea, cómo es la confección de esto, que yo quiero hacerlo, ¿no? Alquilaba peli, veía peli y leía mucho. Leía guiones, leía libros de cine, bueno, también leía literatura, siempre me ha gustado mucho y he leído mucha literatura, ¿no? Pero digo que lo compaginaba. Yo estudié una carrera universitaria de la comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla como un puente antes de matricularme en la ECAM. No sé si aprendí tanto de montaje, que fue lo que yo estudié, como que conocí a una serie de gente que ahora son compañeros míos de profesión y ahora soy profesor, coordino la especialidad de montaje en la ECAM y a los alumnos siempre intento alentarles más que nada a que se hagan proyectos, ellos se junten a hacer cosas porque al final van a ser compañeros de profesión probablemente. Cuéntanos lo que es para ti el montaje y por qué es importante que la mirada de un director pase por la moviola o por el lápiz ahora, por la edición no lineal,
para desbrozar ese camino de contar su historia? Bueno, el montaje es una de las muchas disciplinas del cine que tiene un componente técnico, porque lo tiene, tú mismo acabas de mencionar la moviola o el ávido, lo que sea, digamos que hay un instrumento de por medio, como puede ser en el sonido, en cámara y tal, y tiene un componente narrativo. Muchas veces me da la sensación de que se queda la noción como más técnica del montaje y se habla mucho como de máquinas y de tal, no sé cuánto, cuando en realidad lo que hacemos cuando estamos montando es darle la forma definitiva a la película. La sala de montaje es la cocina de la película. Es una manera de educar la mirada a la sala de montaje. Yo aprendo mucho en la sala de montaje y he tenido la suerte de trabajar con muchos directores y directoras que están muy bien, y estar ahí, digamos, como te decía, en la cocina, viendo los materiales, luego hablando, tomando decisiones y tal, todo eso es como que me lo voy llevando de alguna manera a la mochila como un bagaje que me sirve mucho cuando ruedo, cuando escribo también. ¿Y lo que tú ruedas, lo montas tú? Nunca. La figura del montador o la montadora es alguien que te da una distancia respecto a eso que tú estás filmando. Muchas veces uno filma algo, se enamora de ello y tiene que venir alguien a ponértelo en crisis o cuestionarlo o lo que sea, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de esos dos largometrajes que son La herida y Morir. No seré yo el primero que te diga que vaya títulos que escogiste, ¿no? Sí, hay muchas coñas con eso, sí. Pero bueno, dos películas incontestables en las que además yo vuelvo a ver, en tu caso, es eso que veo en las películas de David Lean o de Robert Wise, que es la mirada de un montador en la construcción del relato, ¿no? Sí, está bien que diga justamente la construcción del relato, porque digamos es como que yo creo que el papel del montador, en mi caso, está más ahí que en la propia planificación, porque yo soy un poco casa de herrero, cuchillo de palo, en el sentido de que yo filmo en plano secuencia casi siempre. A las dos tienes a Mariana Álvarez de protagonista. Bueno, antes me lo has dicho y me ha dado una clave, son bresonianas, ¿no? Un poco, aunque sea inconscientemente, ¿no? Bueno, igual no lo pretendía, pero bueno, es un piropo, o sea que gracias. No te iba a decir que tenía claro, pero sí que pensaba que era muy probable que a María la nominasen, ¿no? Pero es que tuvimos más nominaciones, tuvimos montaje, tuvimos 6 al final, ¿no? Entonces, incluso mejor peli. Nos llevamos 2, se llevó Marian el de actriz y yo el de director revelación. Otra película que me parece muy especial de montaje es Blancanieves. En esta película, además de parecer muda, lo recrea con el arte del cine mudo. Bueno, Blancanieves es uno de los trabajos que yo más he disfrutado montando. Pablo Berger, el director, es un enamorado del cine mudo, concretamente del cine mudo del que va esta película, porque Blancanieves lo que hace de alguna manera es homenajear o parte del cine mudo del impresionismo francés, soviético, etc. ¿Y tienes algún proyecto de dirigir otro largometraje próximamente? Sí, yo soy como de cocción lenta, o sea que entre La herida y Morir pasaron unos años y ahora sí, ahora estoy con 2 proyectos. Yo tenía un proyecto ahí que estaba como un poco más armado, que iba más adelante y que espero que igual podamos rodar el año que viene, y en paralelo con el confinamiento he aprovechado para desarrollar otro que es bastante diferente, pues un thriller, esperando ver una claqueta que ya aparezca el nombre de la peli y todo eso, que significará que la hemos podido financiar y hacer. ¡Mi primo! ¡Ay, cómo te he extrañado! Nunca lo veo y cuando lo hago ya ves lo que pasa. Tengo 1.000 millones, administro 45 filiales, 9.000 empleados, pero estoy en manos de un loco, mi puto primo. Porque si se sabe, estamos muertos. ¿Me oyes? Muertos. Excluido el director francés Jean Cunen como reclamo, pues se han estrenado en España 3 títulos suyos, pero no es muy conocido, son los 2 actores protagonistas quienes tiran del carro de Mi primo. Vincent Landon, acreditado también como guionista, y François Damiens tienen suficiente peso y carácter para cumplir esa misión. Y la cumplen. Solo tiene que estampar su firma. No ha firmado. No. La vis cómica de François Damiens salta a la vista. No hay más que ver su rostro un instante
para imaginar lo fácil que le resulta dar consistencia a ese primo que no está muy en sus cabales. Lo que quiero es sentirme útil, Pierrot. Lo estás complicando todo. Pierrot, somos primos. La cara y la voz de Vincent Landon, por el contrario, apuntan a terrenos de mayor enjundia dramática. Solo importas tú, tus acciones, tu estúpido aperitivo. No somos piedras, piedra. Se mueve, sangra, se hunde. Nos sorprende por ello que él represente al ejecutivo de la empresa familiar, severo y agobiado por las responsabilidades de su cargo, que tiene que conseguir, como sea, la firma de su pariente para un importante asunto. ¡No me importa que me quiera! ¡Quiero que firme! ¡Cálmate! Del choque entre ambas personalidades tan opuestas, la razón frente a la ensoñación, el pragmatismo frente al desvarío, el egoísmo contra la inocencia, salen las chispas que dan brillo, sin exagerar demasiado, lo justo para verlo con media sonrisa, al viaje de negocios en que se embarcan. ¡Estoy harto de gilipolleces de locos! Su primo es muy sensible. Puede cambiar su estado de ánimo de un segundo a otro. El viaje tiende al caos, gotitas de contenido absurdo, el sustrato principal del humor de esta comedia ligera, con moraleja y final previsible, pero agradecido. Hablé más en 24 horas con todo tu equipo que contigo en 35 años. Así no te recordaba. ¿Qué está pasando? Hemos colisionado con una bandada de gansos salvajes. ¡Lo sabía! Se estrena en plataformas Narciso y Golmundo, adaptación de la novela homónima de Hermann Hesse. El responsable de su traslación al cine es el director austriaco Stefan Ruzowitzki, quien adquirió prestigio internacional por Los Falsificadores, Oscar a la mejor película de habla no inglesa de 2007. El sin duda ambicioso proyecto de llevar al cine la obra de Hesse, abarcando las vidas de los dos amigos que dan título a película y novela, se salda con unos cuantos hallazgos y momentos de hondura emotiva, espiritual y filosófica. Pero también se resiente de una estructura algo confusa en algunos pasajes que deja intuir la dificultad de comprimir en 2 horas un denso volumen. Narciso y Golmundo retrata dos personajes opuestos y complementarios. Uno, Narciso, destinado a la vida contemplativa y monacal. El otro, Golmundo, un artista que se entrega a la vida mundana y las pasiones y cuya existencia es una montaña rusa de sublimes momentos y otros de gran sufrimiento. El propio Hesse reconocía que ambos arquetipos eran producto de su propio desdoblamiento interior. Ruzowitzki acierta en líneas generales en su traslación cinematográfica en la plasmación de ambas maneras de vivir y logra imprimir legitimidad a las reflexiones plenamente vigentes que los dos amigos, el abad y el artista, hacen de sus vidas con el trasfondo de una Edad Media ciertamente exaltada estéticamente. Sabine Tambrea, actor y compositor rumano en el papel de Narciso, y el alemán Janis Niewohner creen en sus personajes y les otorgan una gran dignidad que hace creíble esa inquebrantable amistad forjada desde la infancia. O como hemos leído y suscrito en una crítica, la película recorre con éxito la fina línea que separa la fábula del ensayo atemporal sobre la humanidad. Elegir de toda la historia del cine y quedarme con una persona me es muy complicado, así que voy a elegir dos. Como director, porque me gusta mucho su cine y también sus escritos, Robert Bresson, y como directora, por su manejo del tiempo, Chantal Akerman. El cine documental lleva años manteniendo un altísimo nivel en nuestro país.
La proliferación de festivales y de asociaciones que aglutinan los diferentes temas, estilos y formas del cine de no ficción contribuyen a dar visibilidad a un género que poco a poco se aleja de una función meramente divulgativa y circunscrita a plataformas y canales de televisión para pasar de manera cada vez más normalizada a las salas de cine y a un público cada vez más numeroso ávido de consumir cine de lo real en sus distintas formas. Pues yo tenía entonces 25 años de edad. Yo tenía 25 años de edad y yo veía que todos mis compañeros estaban muy nerviosos. Bueno, yo creo que los públicos se construyen poco a poco. ¿Qué le ilusiona ahora, señor Umbral? Estar hablando con usted, que es tan morena y tan bella. ¿Cómo se llama usted, por cierto? Yo creo que el 2020 ha dejado claro que ha sido el año del documental. Yo creo que es un género que está cada vez más fuerte. Y además que lleva años existiendo ese nivel. De hecho, pues a mí es lo que más me ha inspirado precisamente a explorar otras vías, otros caminos y otras formas de expresarse, ¿no? A mí lo que siempre me interesó de la no ficción es que me parecía el lugar donde el lenguaje audiovisual más estaba innovando y más estaba experimentando. On disait des embarcations en bois qu'elles étaient les plus sûres. Ma mère avait payé plus cher pour que nous embarquions dans l'une d'elles. Y luego que hay una realidad a la cual vamos hace años ya, que es que la realidad supera la ficción. La situación sanitaria que sufrimos desde hace casi un año ha motivado que las producciones más comerciales del cine nacional e internacional se guarden en un cajón a la espera de tiempos mejores, y que estén siendo en su mayoría las películas más independientes y el cine documental los encargados de copar las salas durante este último año. También parecía imposible estrenar una película en plena pandemia. De pronto hemos encontrado un hueco para un proyecto que en salas comerciales, un proyecto de 3 horas y 20, pues podía funcionar o no, y la realidad es que sí que está funcionando. Una película como Anatomía de un Dandy, que hubiera estado 6 semanas en cartel, como ha estado en cines y que sigue programándose, es un milagro, ¿no? Pues la verdad es que yo era muy pequeña. Yo creo que poco a poco va llegando la idea, precisamente por esta construcción paulatina de públicos, de que la no ficción es un ámbito muy extenso y muy heterodoxo. La punta de lanza de esta situación la acreditan las 4 películas que optan al mejor documental el próximo 6 de marzo. 4 soberbias propuestas muy distintas entre sí que evidencian el alto nivel y la pluralidad de estilos que vive el género de no ficción en España. Greta Garbo es muy enternecedor. Es que es mi madre. ¿Es la historia realmente de tu madre? Claro. ¿Completamente? Completamente, sí. Los cineastas Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen Anatomía de un Dandy, un documental biográfico sobre la figura del escritor Francisco Umbral. Un personaje como Francisco Umbral, que durante décadas ha estado en la cresta de la ola, pues es inevitable contar la historia del país, que cómo han ido creciendo o evolucionando uno en relación con el otro. Yo estoy dispuesto a abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Mucha gente solo le han conocido por eso y nunca la han leído. Era una época donde yo creo que, en cierto modo, se veía de forma normal que un escritor pudiera ser como una estrella del rock and roll. Yo creo que las fuentes fundamentales son 3. La droga, la cárcel y el rock. Anatomía de un Dandy es un sentido retrato de un personaje controvertido y muy popular, y a la vez una precisa fotografía de un lugar y de una época, la España de la segunda mitad del siglo XX. Par moment, quand tu es dans la barque, tu te dis que peu importe où tu arrives, l'important c'est d'arriver. La cineasta Paula Palacios mueve conciencias con Cartas mojadas, sobrecogedor documental sobre el drama de la inmigración contado desde la sensibilidad y la poesía. La intención de Cartas mojadas era llegar a la gente de una manera que yo creo que los reportajes y las noticias no están llegando, y para eso está el cine, ¿no? Para emocionar sin que nos demos cuenta casi. Hay momentos en Cartas mojadas que la gente piensa que es ficción, de lo alucinante de lo que está pasando. Le beau temps est enfin revenu. Et avec lui, la parole. Cartas mojadas sigue el rastro de unas cartas hipotéticas escritas a seres queridos añorados, mientras unas imágenes vigorosas muestran el agónico rescate del Open Arms a medio millar de inmigrantes, o nos trasladan a bordo de un barco de guardacostas libio a uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde se trafica con la vida de seres humanos.
Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. El cineasta Luis López Carrasco nos recuerda la quema del Parlamento de Murcia en 1992 y las sombras que hoy proyectan los acontecimientos de ese año crucial en la historia de España, en el año del descubrimiento. Para este nuevo proyecto estaba interesado en la reconversión industrial, porque me parecía que es un tema que se ha tratado muy poco. Mientras estaba preparando este proyecto, recuerdo que había visto de niño el Parlamento en llamas, y cuando pregunto en Murcia a la gente mayor que yo, me doy cuenta que no es que nadie lo recuerde, sino que la gente está convencida de que eso no sucedió, ¿no? Es decir, el olvido es total, y entonces eso me estimula a hacer un proyecto sobre la cara B de la España del 92, ¿no? Sobre qué otras cuestiones estaban aconteciendo y que no tuvieron el relieve o el protagonismo que sí tuvieron los Juegos Olímpicos y la Expo. Perdona un momento, voy a defender hasta el último segundo de mi vida la supervivencia de las lenguas y el mantenimiento de las lenguas. O sea, una obra monumental y multipremiada de más de 3 horas de duración que entreteje el pasado y el presente a través del testimonio y la memoria de las víctimas de la crisis económica. El año del descubrimiento está nominado a los Goya a Mejor Documental y a Mejor Montaje. Las nominaciones a los Forqué, el Premio Días de Cine, las nominaciones a los Feroz y las nominaciones a los Goya, pues ha sido una enorme alegría, ¿no? Cierra esta terna de nominados a Mejor Documental My Mexican Bretzel, de la cineasta Nuria Jiménez Lorán. Excepcional experimento que rompe barreras entre la ficción y el documental y que parte del axioma, como el mismo cine, de que la mentira es otra forma de contar la verdad. El proceso básicamente fue, a partir de unas imágenes de archivo que yo encontré, crear unos personajes ficticios, pero basados un poco en lo que esas imágenes me contaban, ¿no? Nuria Jiménez Lorán parte de unas viejas bobinas familiares encontradas para urdir con ellas una historia posible, unas imágenes hipnóticas y de gran belleza que sirven a su directora para crear una realidad impostada. Nuria Jiménez Lorán está nominada también a Mejor Dirección Nobel. Ha sido una gran sorpresa, estoy muy agradecida. También es verdad que creo que poco a poco quizá esta frontera entre el documental y la ficción creo podría empezar ya a romperse, ¿no? El próximo 6 de marzo, una ceremonia atípica, sin público, sin alfombra roja y con los nominados presentes solo de forma telemática, dará a conocer al ganador del Goya Mejor Película Documental del año 2020. Sí que es verdad que yo creo que nadie se va a olvidar de esta fiesta de los Goya, ¿no? Seguramente va a ser la fiesta de la que todo el mundo, cuando le digas cuál fue, pues se acuerde. Yo creo que estaría un poquito menos nerviosa si fuera presencial. Yo creo que en casa, no sé, va a haber un efecto un poco de estoy en casa, pero en realidad estás conectado y te va a ver todo el mundo. Hay una cosa ahí un poco que me asusta, pero habrá que adaptarse y a ver cómo sale. Yo creo que lo importante es que la gala se mantenga, que los premios se mantengan, que se celebre un poco la producción de este año, sea de la manera que sea. Una experiencia más en este año extraño y ya está, y agradecidísima por poder vivirlo. Pues mira, si es de forma virtual, pues será el año del Goya de la pandemia. Bueno, no sé si es mi película favorita, pero desde luego sí que creo que ha sido la más importante, la que más veces he visto, es Arrebato, de Iván Zulueta, que es una película que la vi muy jovencito, con 13 o 14 años, y literalmente me cambió el chip total, fue como otro mundo es posible, ¿no? Y además una película que en este caso estaba hecha en España. Tras el éxito en 2019 de la serie Hierro, se estrena la segunda parte que continúa con una atmósfera inquietante. ¡No me rete! Candela Peña es la protagonista, una jueza destinada a esta isla con una delicada vida personal de madre sola con un hijo enfermo que tiene que enfrentarse a casos difíciles y a la idiosincrasia de un lugar pequeño y algo asfixiante. La Isla del Hierro es un sitio bastante especial. Será como otro cualquiera.
Le garantizo que no es como otro cualquiera. Le acompaña Darío Grandinetti en La piel de Díaz, un conocido empresario que fue narcotraficante con dudosos negocios y asuntos pendientes. ¿Qué está pasando, papá? Vine a ver si los convenzo de que no me maten. Vamos a hablar con quien tiene que hablar. La primera temporada finalizó con la resolución de varios asesinatos. La segunda apunta fuerte. Alguien quiere matarla. La jueza, una mujer valiente, incómoda para muchos, muy profesional y exigente, tendrá que lidiar con casos complicados, sin perder de vista a Díaz y al universo que le rodea. Díaz, es usted un imán para las complicaciones. La jueza Montes no es alguien que deja nada en el tintero. Ella arranca la segunda temporada sabiendo perfectamente que tiene un tema de que ocuparse, que es con Díaz. La serie, con un excelente guión a varias manos, entre ellas la de su creador, Pepe Coira, y dirigida por Jorge Coira, interrumpió bruscamente su rodaje en marzo del año pasado por el estado de alarma. En mayo pudieron retomar con medidas extraordinarias. Yo estoy como los espectadores, no he visto la serie. La veré el 19 como todo el mundo. Hay tanto enigma y tanto tal que incluso se grabaron 2 finales y no sé qué final es. ¿Qué están intentando? Por favor, cállense y déjenme hacer mi trabajo. Tiene una estupenda banda sonora, personajes nuevos, entre ellos una niña y una adolescente, y se incorpora Matías Varela, al que vimos en la serie Narcos. Te ofrezco ser mi socio. El dinero que ya hablamos, más parte del beneficio. Con 2 grandes como Candela Peña y Grandinetti, un estupendo reparto con muchos actores y actrices canarios, papeles femeninos interesantes. Una de las niñas ha desaparecido. Suspense e intriga, un buen cóctel para una de las prometedoras series del 2021. Tengo que elegir un momento de la historia del cine, es complicado, pero bueno, ahora me quedaría con el final de Stroszek, de Werner Herzog. Es el cierre de ese personaje que interpreta Bruno S., que para mí hace una de las interpretaciones más brillantes de la historia del cine, más honestas y más desgarradas, pese a que no era un actor profesional. Y luego porque combina toda una serie de elementos que creo que serían los que cualquier director o directora nunca utilizaría para ese final, ¿no? Porque él utiliza una armónica de blues de Sonny Terry que es como muy enervante, un montón de ruidos, los pollos bailarines, un montón de cosas que hacen como una sinfonía como muy cacofónica, ¿no? En todo ese final, y que no son nada, digamos, en la línea de poner unos violines para cerrar la película, y que creo que le funciona muy bien como un final demoledor sobre el sueño americano. Bueno, de hecho, tan demoledor que según dice la leyenda fue lo último que vio Ian Curtis, el cantante Joy Division, antes de suicidarse. Hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo espero que volváis al cine. Las salas son seguras y están esperando que volváis a ellas. Va a ser divertido. Yo iba a haber traído una cerilla, pero se me ha olvidado, así que... Hacemos un homenaje a Lawrence de Arabia.